Junio del 2017, la opción A. Dice, considera las especies químicas BF3, BF4-, F2O y F12O. Responde las estructuras de Lewis, explica razonablemente la geometría, cuál tiene más polaridad de enlace y la polaridad de las moléculas, o sea, lo de siempre. Vamos a hacer el estudio completo. Venga, en el BF3 es electrones que caben, al boro le caben 6, recordadlo, 1 por 6, y al flúor 8. De valencia al boro 3, el flúor 7, la resta me dice que hay 3 enlaces, y solitarios 9. ¿Con 3 enlaces puedo unir 3 flúors? Sí. ¿Cómo? Así. 9 pares solitarios, ese es 1, 2, 3, 0. Luego la hibridación del átomo central de SP2, el ángulo de enlace sería 120, la molécula es trigonal plana y a la hora de la polaridad diríais, ¿el enlace es polar? Pues sí. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del flúor es mucho mayor que la del boro. Repintada la molécula con esa tendencia de atraer los electrones, os dais cuenta de que aunque el enlace sea muy polar, la molécula es apolar, porque la resultante de esos 3 vectores es de 0. El siguiente, el BF4-, al boro que le caben 6, el flúor que le caben 8, el boro que tiene 3 de valencia, el flúor 7, y ese 1 de la carga negativa hubiese sido un -3, hay que sumar 3. Total, restáis y me salen 3 enlaces, y solitarios 13. Aquí mucho ojo. Con 3 enlaces no podéis unir 4 flúors. Tenéis que ampliar octeto, pues decís, ampliando octeto, un par solitario se convierte en enlace. Luego serían 4 enlaces y 12 pares solitarios. Fijaros los 4 enlaces y los 12 pares solitarios. Eso ya es 4,0, hibridación SP3, el ángulo de enlace 109,5. Y a la hora de hablar de polaridad, si me la pidieran, eso es una molécula polar por ser ion. No hay que decir más historias. El F2O, pues al flúor le caben 8, al oxígeno 8, en total 24. De valencia al flúor 7, el oxígeno 6, en total 20, restáis. Eso significa 2 enlaces. ¿Con 2 enlaces podéis unir los 2 flúors al oxígeno? Sí. Solitarios 8. Ahí la tenéis. Esta sería 1, 2, 3, 4. Para el número estérico, recordad que los pares solitarios del central cuentan también como 1. 4, 2, con 2 pares solitarios del átomo central. La hibridación del átomo central es SP3. El ángulo de enlace es menor de 109,5. ¿Por qué? Porque esos electrones solitarios cierran el enlace. La estructura se llama doblar angular. El enlace es polar, sí, porque el flúor tiene electronegatividad 4, el oxígeno 3,5. A la hora de redibujarla de nuevo, hay una tendencia hacia el flúor y hacia el flúor eso crea una resultante, sí, crea una resultante hacia abajo, una mu distinta de 0, luego la molécula es polar. El F12O, pues 2 flúors que le caben 8, un carbono le cabe 8, un oxígeno le cabe 8. De valencia al flúor 7, de valencia al carbono 4, de valencia al oxígeno 6. Ahí restáis, me salen 4 enlaces. ¿Con 4 enlaces puedo unir el oxígeno y los 2 flúors al carbono? Sí. Pares solitarios 8, ahí la tenéis dibujada, un doble enlace al oxígeno. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es 3,0, hibridación del átomo central de SP2, el ángulo de enlace sería 120, eso es una molécula trigonal plana y la polaridad de ahí sería el oxígeno 3,5, el carbono 2,5, el flúor 4. Redibujado, la diferencia entre el carbono y el flúor es 1,5. Es una flecha más grande que entre el carbono y el oxígeno, que es solo de 1. Eso de resultante se generaría una resultante hacia abajo, luego la molécula es polar. Tiene una parte negativa hacia donde están los flúors y la parte positiva hacia donde está el oxígeno. Ahí también hacen una pregunta especial, dice, considerando BF3 y F2O, explica en qué caso
el enlace del flúor con el átomo central es más polar. Pues, ¿dónde es más polar? Donde hay más diferencia de electronegatividad. ¿Entre el oxígeno y el flúor o entre... no, sí, o entre el BF3? Entre estas dos. Fijaros que en el enlace aquí os he dicho que la del flúor es mayor que la del boro, porque el boro ya no es alguien que yo os recomiende que sepáis la electronegatividad. Entonces sabéis que es más baja que ese 2,1, que os digo que os aprendáis. Luego aquí la diferencia de electronegatividad es solo 0,5 y ahí va a ser una diferencia de electronegatividad mucho más acusada. Luego el enlace más polar es entre el flúor y boro, más que entre flúor y oxígeno. El problema 2. El carburo de silicio es un material empleado en aplicaciones industriales, como por ejemplo la construcción de componentes, que están expuestos a temperaturas extremas. La reacción que me dan dice qué cantidad de carburo de silicio se obtendrá a partir de 4,5 gramos de SiO2 del 97% de pureza. Vale, pues 4,5 gramos del 97% de pureza. No quiero gramos, quiero moles, no quiero moles del carburo de silicio a gramos de carburo de silicio. 2,91. En el apartado B. ¿Cuántos gramos de carburo de silicio se obtendrían poniendo en contacto 10 gramos de SiO2 puro con 15 gramos de carbono? ¿Y qué masa habría cada uno de los reactivos después de la reacción? Ahí ya tenéis datos de los dos reactivos. Es un problema de reactivo limitante. Hay que ver quién se gasta. Yo he supuesto que se gasta el SiO2. Pues lo paso a moles, lo relaciono con moles del otro reactivo y lo paso a gramos del otro reactivo para comparar. ¿Los tengo? Pues sí, me habían dicho que ponía 15 de carbono. Eso significa que el reactivo limitante es el que habéis supuesto. Luego ahí decir, no sobra nada. Y encima de carbono, ¿qué sobrará? Pues los que puse, 15, menos los 6 que me hacen falta para consumir, me quedarán 9 gramos de carbono solitarios. Bien, me están preguntando qué cantidad de carburo de silicio. Luego a partir del reactivo limitante se pasa a moles del que os piden y se pasa a gramos, 6,67 gramos de carburo de silicio. Cuestión 3. Teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción que se dan en el enunciado, ¿cuál es la especie oxidante más fuerte? ¿Cuál es la especie reductora más fuerte? Ese tipo de ejercicios, los datos que os dan, conviene que ordenéis las reacciones de reducción de mayor a menor potencial de reducción. Si eso es una reacción de reducción, los colegas de la izquierda se llamaban oxidantes que se reducen. Esto significa que este es el mejor oxidante y este el peor oxidante. A su vez, hablar de reductores es hablar de estos que os quedan a la derecha, no de los de la izquierda. Los reductores son el cloruro, el yoduro, el plomo, el sulfuro y el vanadio. ¿Qué reductor será el más fuerte? El reductor más fuerte será el que corresponda a lo que da el potencial de reducción más negativo. Luego el reductor más fuerte es el vanadio. ¿Bien? Cloro, mejor oxidante, vanadio, mejor reductor. Después, ¿qué especies pueden ser reducidas por el plomo? En cada caso, escribe la semirreacción de oxidación, la de reducción y la reacción química global ajustada. Bien. Os hablan que a quién puedo atacar el plomo. O sea, que si lo planteáis en plan, tengo plomo, ¿con quién? Pues el plomo, si puede pasar a plomo 2, que eso es una oxidación, tengo que analizar posibles reducciones. ¿Qué reducción? Pues de cloro a cloruro. Ahí el potencial de la reducción menos el de la oxidación, si me da positivo, me da positivo, es que es una reacción espontánea. Luego, esta reacción sí que ocurre. Luego, el plomo sí que conseguirá convertir el cloro en cloruro. ¿Entendéis? La reacción global, por supuesto, sería, ahí pongo 2 electrones, ahí tengo un 2, aquí 2 electrones. Pues de reacción global os quedaría que plomo con Cl2 se convierte en plomo 2 y 2 de cloruro. A su vez, analizado con otro,
Venga, tengo plomo. Entonces, el plomo, como puede pasar a plomo 2, que eso es una oxidación, tengo posibilidades de reducciones. Hablar de reducciones es poner I2, no poner ioduro. Entonces, ahí ya tengo la reducción, efectúo el potencial de la reducción menos de la oxidación, ¿me da positivo? Sí, pues es una reacción espontánea. De nuevo ajustaría y diciendo esos dos electrones, ahí hay un 2 electrones. La reacción global que daría es que el plomo ataca el yodo y lo convierte en yoduro y él se convierte en plomo 2. En cambio, ¿qué otras posibilidades hay? Pues atacar al azufre, pero al atacar al azufre me da una reacción no espontánea, tenéis que decir que no ocurre. Y a su vez, atacar al vanadio 2, pues tampoco puede atacar porque no es una reacción espontánea. ¿Bien? El problema 4. En un laboratorio hay dos matraces, uno que contiene 20 mililitros de ácido nítrico 0,02 molar y otro 20 mililitros de ácido fórmico, de concentración 0,05. Calcula el pH de cada una. Vale. Os recuerdo que el ácido nítrico es un ácido fuerte, luego es una reacción total, lo que ponéis ahí es lo que se va, se forma. Luego, ¿cuánto hay de H3 o más? Eso, el pH que sería 1,7. En cambio, el ácido fórmico me da una K sub A y todo. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Entonces ahí menos X más X más X, la K sub A es igual a S por S partido S. Si resolvéis, la X da 0,0291. ¿Qué pH da? Pues eso da el pH 2,54. El apartado B, que dice, ¿qué volumen de agua hay que añadir para que el pH de las dos soluciones fuera el mismo? Por ahí en frase os lo dejo escrito. Obviamente a la más ácida, que es el ácido nítrico, le añadiría agua para que su pH se acercara a 7, o sea, aumentara. ¿Bien? Luego, para que su pH se hiciera de 2,54. Eso significa que si es un ácido fuerte y el pH ahí fuera 2,54, significa que la concentración de H3 o más sería 10 a la menos 2,54, que coincidiría con la molaridad de ese ácido fuerte. Y la operación de diluir sería, yo tomo los 20 mililitros del ácido nítrico de molaridad 0,02 y ¿a qué volumen de diluido tengo que llevarlo si la molaridad tiene que ser 10 a la menos 2,54? Pues me sale 138,9 mililitros el volumen de la disolución diluida. Como os pedían cuánta agua tenéis que echar, pues le restáis el 20 y me da 118,9 mililitros de agua. Habría que añadir a esos 20 mililitros de ácido nítrico. La última. Completa las siguientes reacciones. Dice propeno más hidrógeno, por eso queda. Eso da propano. ¿Qué tipo de reacción es esta? Es una adición ¿a qué? A un doble enlace. O añadir hidrógeno, os he dicho muchas veces que es una reducción también. Podréis haber dicho que es una reducción. La siguiente, añadir sulfúrico a un alcohol. Esto os he dicho siempre, que a una temperatura superior de 150 la reacción predominante es la de la eliminación, o sea, formar el doble enlace. Formar el doble enlace eliminando agua, este OH, se puede ir con una H de aquí, o ese OH con una H de aquí, pero sería el mismo compuesto. Luego, ¿qué me daría? El propeno. En cambio, a una temperatura inferior a 150, lo que forma es el éter. Y al formar el éter, pues, por supuesto, para ajustar haría falta ya ahí poner un 2. ¿Qué éter es? Pues este... Apuntáis el oxígeno con otra molécula igual para dar el agua y me da el disopropil éter. La siguiente es etanol más ácido acético, pues ácido más alcohol, este más agua. Esta reacción es una esterificación, este es acetato de etilo. ¿Bien? Benceno más bromo, pues queda bromobenceno más bromuro de hidrógeno. Eso es una sustitución, se ha cambiado un hidrógeno por un bromo. Y la última
es el propano con oxígeno, pues ¿qué va a ser? Una combustión que da CO2 y agua. No os olvidéis de ajustarla. Espero que os haya gustado.